decía además en una sala plenaria que se nos quedó pequeñita. Afuera para entrar era un bululú, dice uno exactamente, porque además describe exactamente lo que nosotros teníamos. Un bululú como es la tremenda rebelión que nosotros tenemos como pueblo, la rebelión que históricamente nos mueve, la que cada momento que nosotros tenemos un logro, y ese logro lo sentimos, y lo sentimos así como en carne propia, construido en nosotros mismos. Y además teniendo cada vez unas mesas más grandes. Y yo quiero celebrar esto, entre otras cosas, el tamaño de la mesa. Es decir, como un montón de fuerzas sindicales, reclamadas todas bolivarianas, pero igualmente reclamadas muchas veces por sus motivos de separación, más que por sus motivos de unión, pueden estar efectivamente sentadas y juntas, desarrollando un sentido de hermandad que en primer lugar es un mandato, porque efectivamente es el mandato, uno dice, del comandante Chávez, el de Bolívar. Unión, el del himno, en la unión está la fuerza, el del comandante Chávez. Unidad, lucha, batalla y victoria. Por las endijas de las pequeñeces, por las endijas de la mezquindad, por las endijas del pequeño interés, por las endijas de aquella cosa que es un cuello que quiere resaltar por encima de nosotros y verse más que los demás, es que se nos puede ir la revolución. Y si la primera cosa que uno celebra con toda la fuerza de esta primera convención colectiva única del sector universitario es la capacidad de superar esas retiras, de superar esas debilidades y aquellas cosas y aquellas cuentas que nosotros podemos tener y aquellos intereses que pueden ser bien legítimos, pero que a veces estorban la unidad. Gestar una unidad en la cual nosotros estamos aquí, además reclamándonos profundamente todos como trabajadores y trabajadoras. Y ese es, hay que ver, una tremendísima conquista, porque es el primer trabajo de logro, la primera base sobre la cual uno efectivamente puede tener conciencia de pueblo y fuerza como pueblo trabajador para poder defender la revolución bolivariana y para poder conquistar el socialismo. Reclamarnos a todos como trabajadores y trabajadoras. Y entonces yo estoy viendo aquí, bueno, a mi lado, a ministros, trabajadores, frente a mí, a rectores y rectoras que tienen que ser trabajadores y trabajadores, y a personas que antes no se aceptaban como trabajadores. Porque la primera convención colectiva única, el primer logro tremendo que tiene, es que obreros y obreras, empleados administrativos y empleadas administrativas, técnicas de servicio, profesionales, profesores y profesoras, se reconocen, nos reconocemos absolutamente todos como trabajadores y por tanto nos reconocemos como pueblo, como universidad pueblo, como dice y está repitiendo permanentemente el camarada Pedro Calzadilla, como pueblo universitario. Y en ese reclamo como pueblo universitario entonces nos fundimos con todo el pueblo venezolano, y en esa primera convención colectiva única está la seña profunda sobre la cual nos falta además muchísimo trabajo, pero está esa seña, y esa seña tenemos que rescatarla todos, abonarla, hacerla crecer, de que efectivamente esa convención colectiva única, ese esfuerzo para poder trabajar juntos, ese esfuerzo para deponer pequeñeces y cumplir con la palabra del comandante en materia de unidad, lucha, batalla y victoria, ese sueño nosotros tenemos que cultivarlo y hacerlo crecer como el árbol profundo de la revolución bolivariana. Y ese es el que estamos haciendo en primer lugar, rescatarnos todos como trabajadores y trabajadoras. Esa fue además una de las cosas que presidió la reunión y que además muchos de los compañeros lo deben recordar, Orlando, Manolo, Cayetano, que pusimos sobre la mesa en la discusión de la Convención Colectiva Única, que aquí no habían patronos y trabajadores disputando por una renta, que el Estado venezolano, el Estado revolucionario, el Estado bolivariano, el gobierno del camarada presidente Nicolás Maduro, gobierno además del presidente obrero, es un gobierno que se reclama gobierno de los trabajadores y del pueblo, y como gobierno de los trabajadores y del pueblo que sientan la misma mesa con los trabajadores. Y muchas veces somos dos partes, es porque efectivamente hay también intereses generales e intereses particulares.
están los intereses particulares de los trabajadores universitarios y está el deber de los trabajadores del gobierno bolivariano de poder representar los intereses generales de la sociedad toda. Y ahí viene la segunda cosa que nosotros efectivamente pusimos, ¿no? Es decir, pusimos que es una mesa de camaradas. Eduardo Sánchez, uno de los compañeros con los que además hemos tenido cualquier clase de roce, declaraba en estos días, y veía yo en una cinta, que ahí ganamos efectivamente todos, porque lo que estábamos discutiendo era cómo zanjar diferencias, cómo poder establecer que los recursos, que el pueblo venezolano, que es el pueblo venezolano el que nos está pagando absolutamente a todos, el que paga esa convención colectiva, el esfuerzo de todas las madres trabajadoras, de todas las madres del barrio que cobran su pensión, de todos los adultos mayores, de ahí sale todo ese dinero por lo cual nosotros cumplimos con la convención colectiva, como además efectivamente estamos cumpliendo además en tiempos récord. Ese valor del pueblo venezolano que está apostando ahí necesita de nosotros entonces también una reciprocidad. Esos tres elementos están marcando profundamente la convención colectiva. Convención colectiva que además uno tiene que recordar por uno de los esfuerzos permanentes de la derecha, del trabajo sistemático, ese que llamamos guerra psicológica. Es en buena medida el trabajo de desmontarnos la memoria y ponernos en un permanente presente. Pareciera entonces que nos olvidamos de todo. Y resulta que esta convención colectiva única viene y tiene una historia profunda. Pues nace en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y entonces es parte de una pelea del pueblo venezolano. Renace, y uno tiene que además recordar en el momento de la Constitución como era el 97 y el 98. No sé si aquí afuera está una exposición sobre lo que estaban diciendo y lo que estaban discutiendo la Cuarta República y sus detractores, con muchos de los que son hoy protagonistas de las cosas que llaman que el progreso. Ahí están buena parte de esos actores hablando acerca de la flexibilización del trabajo, que era lo que hablaban en el 97-98. Y flexibilización del trabajo no quiere decir mejores condiciones de trabajo ni un trabajo flexible, sino precisamente lo que se refiere a condiciones flexibles para que los patrones puedan disponer del trabajador, puedan efectivamente acabar con su estabilidad. Y en este caso la bandera fundamental que se discutía en el 97-98 y que se convirtió en bandera de toda la clase trabajadora venezolana en lucha contra su dirigencia traidora, que era una dirigencia traidora que también tiene raíces profundas, largas y que tienen que ser efectivamente recordadas de la CTV y también de FAPUC, pues FAPUC también aprobó la eliminación de las prestaciones sociales. Eso era lo que se estaba discutiendo en el 97-98 y lo que se rescata en el 99. Y lo que se afirma además con toda fuerza en ese acto tremendo del comandante Chávez, en que hay que ver que ahora uno lo ve y entonces recuerda también la fuerza que le estaba imprimiendo para poderlo decir y poner allí justicia y reclamar justicia para la clase trabajadora el 30 de abril de 2012, cuando firma y suscribe, efectivamente promulga la Ley Orgánica del Trabajo. Esta contratación colectiva se construye a partir de esa promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Novísima ley que, entre otras cosas, rescata el derecho a la contratación colectiva de todos y de todas las trabajadoras, además como derecho de todos, y el reconocimiento a las organizaciones sindicales siempre que se legitimen frente a sus bases. Sobre esa línea de consecuencias fue que se realizó la discusión de la convención colectiva, no sobre otra, ninguna otra. Se realizó sobre la base de que las organizaciones sindicales aquí presentes, federaciones y sindicatos no federados, organizaciones de obreros, empleados y profesores, introdujeron un pliego unitario, pues fue iniciativa de los sindicatos y de los trabajadores que efectivamente fuera así. El 20 de enero de 2013. Y eso además yo le invito a que uno lo anote, lo escriba permanentemente. El pliego fue introducido el 20 de enero de 2013. Y alguien me preguntaba en estos días, en los esfuerzos de desmemoria, ¿por qué entonces no se convoca inmediatamente la reunión?
Y es que entonces acaso se nos borró la memoria y tenemos un lapsus tan terrible que no sabemos qué era lo que estaba pasando el 10 de enero, que nosotros estábamos en la avenida Urdaneta jurando y asumiendo la presidencia de la República en nombre del comandante Chávez. Es que no sabemos acaso la tragedia que significaba la guerra psicológica, la estrategia de guerra en todos los frentes, pero ya había estallado la guerra económica durante febrero. Es que no saben que acaso tuvimos la herida más profunda que ha tenido la revolución bolivariana el 5 de marzo del 2013. Y apenas recuperándonos de la herida, metidos en una elección, y una elección hay que ver toda la contradicción que para uno significa poder participar en pleno duelo de una elección que es siempre una celebración, que es siempre una invitación, pero una invitación en duelo. Y nosotros la pudimos hacer, y el 14 de abril efectivamente allí ganó el comandante Maduro, ganó el presidente Maduro. Presidente que, como rescataba él en estos días, nosotros tenemos que rescatar todos los días a donde está él, está Chávez y está el pueblo. Y uno eso también dijo, si tiene el 15-16 estaba mandando a amarrar a nuestra gente en la calle. Y yo se los decía en una reunión que tuvimos con algunos de los rectores de universidades y de los miembros de la Federación de Naciones de Profesores Universitarios. Mientras estaban mandando a matar gente en nuestra calle, había universidades, camaradas, que estaban en paro de 96 horas, que pretendían que a la vez que estaban deslegitimando y pretendiendo deslegitimar la victoria del pueblo venezolano, entonces ellos iban a estar reclamando la respuesta inmediata a su justa servicio. Falsa. Nosotros no perdimos absolutamente ningún tiempo. Fascistas, dijo un compañero por ahí, fascistas, locos. Uno dijera totalmente locos y se burlara si no supiera que cuánta maldad y cuánta muerte efectivamente son capaces de sembrar. Aquí no se perdió ningún tiempo, porque apenas asumió el comandante Maduro, el presidente Maduro, nuestro presidente obrero, el 19 de abril, apenas nombró los ministros el 23 de abril y el 15 de mayo, menos de un mes después de que tuviéramos como ministro al compañero Pedro Cansadilla, ya se habían cumplido todos los trámites para discutir la Convención Colectiva Única. Y se cumplían todos y cada uno de los trámites, y todavía había sinvergüenza y gente engañada por los golpistas que en ese momento estaba en paro. Y la convocamos entonces el 15 de mayo, la convocó el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, la reunión normativa laboral, y ellos que tienen tanto abogado deberían saber perfectamente y haber podido leer que eso que significaba la convocatoria normativa laboral además tenía un momento para impugnarlo, tenía un momento para presentar alguna objeción y decir algo, que era el 20 de mayo, pero la soberbia que guía a la fuerza que se convierte en esclavos del imperialismo, hay que ver qué soberbios son. Efectivamente le digo que no pasó nada el 20 de mayo, pero el 20 de mayo en nuestra memoria sí pasó eso, que se instaló la primera reunión normativa laboral de la Convención Colectiva Única de Trabajadores. Y comenzó la discusión intensa, dura, permanente. Muchos de los compañeros que están aquí los conozco y desarrollamos una relación fraterna precisamente en esa discusión. Y en esa discusión que no es discusión fácil. Alguien dice, y todavía dice la derecha, inventó el gobierno esa convención, hay que ver cómo la inventamos en esa pelea, en esa disputa, en ese diálogo, en ese trasnocharse. Porque uno también tiene que decir que eso es una pelea y una negociación fuerte. Pero siendo una negociación fuerte, además también sirvió, y eso yo creo que es una de las cosas que nosotros podemos celebrar de ese acuerdo llegado el 29 de junio del año 2013, que también selló compromisos para que nosotros tuviéramos una federación única de trabajadores y trabajadoras de la educación universitaria. Y tuviéramos la base espiritual para hacerla, que es la de la hermandad, la de la unión y la de rescatar permanente y sistemáticamente nuestra unión. Julio, 9 de julio, el Ministerio de Trabajo confirma y homologa la Convención Colectiva Única. Antes del 9 de julio, el comandante presidente Nicolás Maduro ya había aprobado los recursos para cumplir
con los aumentos de 2013, y uno tiene que recordar. La Asamblea Nacional, 2 días después de la y se firma la Convención el 9 de julio, y el 10 se están transfiriendo el dinero a las universidades para cumplir con la Convención Colectiva Bonita, que es histórica, pero me recuerda aquí Orlando, pero además también fundamentalmente, y tenemos que saberlo, no cesión ante ningún tipo de presión ilegítima, no locura de gobierno que tiene demasiado real y le sobra, efectivamente es un acto de responsabilidad administrativa, pero además logro fundamental de los dirigentes clasistas que asumieron la Ley Orgánica del Trabajo, que asumieron la plataforma que nos dio Hugo Chávez en la Revolución Bolivariana para mejorar profunda y definitivamente las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras universitarias. Porque aquí además es la primera convención, y con esto termino, que significa convención integral, como la ordenó el presidente Maduro. Convención integral que no solamente implica mejoras en las remuneraciones, sino que implica también la discusión de los términos del salario social, en términos de vivienda, de acceso a bienes y servicios, de acceso a la alimentación, de acceso a la recreación y turismo y de acceso a la salud. Esa es la convención colectiva que nosotros defendemos. Independencia y patria por